Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver la línea de la economía internacional para la asignatura Entorno Económico de la Universidad EAN. Nuestra línea del tiempo arranca desde 10.000 años antes de Cristo hasta el siglo XXI en la etapa de la globalización. Entonces, a continuación, damos inicio. Y arrancamos con el periodo neolítico 10.000 años antes de Cristo. Se estima que se inició cuando los humanos aprendieron a cultivar y a criar ganado doméstico y a recolectar plantas y frutos. Aquí ellos aprenden a utilizar la piedra como principal herramienta de trabajo y caza. Y aquí es una etapa importante porque los humanos dejan de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Después, dentro de este mismo periodo, también se presenta el trueque que comenzó hace unos 10.000 años durante la Revolución Neolítica, cuando la humanidad abandonó su tradicional estilo de vida y empezaron a intercambiar productos y cosas entre las personas y sus comunidades. Gracias a este intercambio fue posible complementar la dieta del ser humano primitivo. Eventualmente, sin embargo, las dinámicas de intercambio y bienes y servicios se hicieron tan complejas porque finalmente ellos no podían valorar o saber a cuánto equivaldría cada producto que ellos estaban intercambiando. También vamos a analizar dentro de este mismo periodo, 6.000 años antes de Cristo, la línea establece que el origen de trueque, en este caso a nivel internacional, las tribus que allí residían lo usaban como actividad comercial. Posteriormente los fenicios adoptaron el sistema y lo establecieron con personas de otras ciudades. Para los babilonios, en este procedimiento fue por demás interesante ya que permitía el intercambio de productos como prendas de vestir, especias, alimentos e incluso armas. Y el comercio, el trueque internacional principalmente se daba o se dio en los principales imperios a nivel mundial como el imperio egipcio o el romano. ¿Y cómo comerciaba Egipto? Gran parte del comercio se realizaban en barcos que navegaban transportando mercancías por el Nilo. Ellos cultivaban y producían más de lo que necesitaban con respecto al tema, con productos como cerámica, lino, papiro y pescado. Y a cambio importaban otros productos de los que no disponían mucho, como por ejemplo el incienso del sur de Arabia, aceite de olivas, plata y caballos de Mesopotamia, entre otros productos. De aquí ya pasamos al siglo XV antes de Cristo, donde se da el origen de la moneda. Esto se da en la actual Turquía y sale de la idea del rey de Argos. Los materiales utilizados para elaborarla eran oro y plata, ya que eran los metales más valiosos en este momento. Así se creó un medio más fácil y cómodo para intercambiar productos. Luego la moneda se fue expandiendo por varias regiones hasta incluso comenzar a tener símbolos y dibujos en su cara, como lo ven en este ejemplo en la imagen. De hecho, uno de los primeros a tener en su cara una moneda fue Alejandro Magno. Ya después, como consecuencia de esto, con el tiempo, como las monedas eran tan pesadas y había que transportarlas, era muy complicado su manejo. Así que después se vieron en la necesidad y allí fue cuando se crearon los primeros billetes. Después con el tiempo, en el siglo IX al siglo XV pasamos al sistema feudal. Se le denomina feudalismo a la forma especial que adquirió la organización social de los países europeos durante la Edad Media, que consistió en la aparición de dos grandes clases, los señores y los vasallos. Características importantes de esto, como lo pueden ver en esta pirámide o en este gráfico, se empezaron a categorizar los niveles sociales. Entonces, en la parte superior, en la gráfica, tenemos al rey. En la parte inferior tenemos el alto clero y los cardenales obispos, que la iglesia tomó un importante poder político y religioso en cada una de las regiones. La alta nobleza como príncipes, condes, duques. Después, en el siguiente nivel tenemos, por ejemplo, digamos que la media nobleza, caballeros y nobleza. Después, siguiendo en la parte inferior en orden
descendente teníamos los curas, los frailes y la baja nobleza. En la parte inferior, donde se separaban los privilegios entre los señores y los vasallos, ya teníamos, por ejemplo, los ricos comerciantes, banqueros y dueños de tierras. Después, siguiendo en orden descendente, teníamos los niveles artesanos, profesionales, liberales y labradores. Y en la parte inferior del triángulo teníamos los campesinos, jornaleros, trabajadores y esclavos, ¿no? Como principales características del feudalismo, el poder central desapareció y se fragmentó en los distintos feudos. El señor acaparó, o el rey en este caso, acaparó todas las funciones propias de un estado. La tierra adquirió una enorme importancia económica como principal cambio de esta etapa, y la economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía única y exclusivamente lo que producía, y la sociedad fuertemente jerarquizada fue dominada por dos grupos sociales privilegiados que eran la nobleza y el clero. Aquí continuamos en el siglo XIV con el capitalismo. Surgió por primera vez en su forma inicial mercantil durante el siglo XIV. Era un sistema de comercio desarrollado por los comerciantes italianos que deseaban aumentar sus ganancias vendiendo en otros mercados diferentes a los locales. El capitalismo era un sistema de comercio de bienes fuera del mercado local para poder aumentar las ganancias de los comerciantes. El verdadero origen del capitalismo se dio en las grandes exploraciones del siglo XV y XVI, y esto fue un proceso en el que los marineros de Italia, Portugal y España, más tarde Inglaterra y Países Bajos, abrieron las cortinas al mundo en los primeros pasos del comercio internacional. Continuamos con las rutas comerciales. Principalmente se dio entre el siglo XV y el siglo XVI. Una de las más famosas es la famosa ruta de la seda de China. Esto se dio entre Europa y Asia durante estos siglos y sirvieron para transportar numerosas mercancías, especialmente especias, metales y seda. Por otra parte, empezaron a abrirse en algunas rutas marítimas importantes. Los portugueses fueron los primeros que controlaron esta vía tras conseguir pasar el Cabo de la Buena Esperanza y llegar hasta las costas de la India. Como antecedentes importantes, no se puede hablar de las rutas comerciales entre Europa y Asia sin nombrar al pionero en recorrer los caminos entre ambos continentes para establecer lazos comerciales. Se trata del famoso explorador veneciano Marco Polo. Y ya pasamos al siglo XV hasta el siglo XVIII, donde llegamos al mercantilismo. Esta es una política económica o un conjunto de medidas económicas que dominó el escenario europeo durante los siglos XV hasta el XVIII, cuya principal premisa fue que el Estado debería ejercer un control estricto sobre la industria del comercio, con el interés y la intención de aumentar el poder de la nación, promoviendo un saldo positivo en la para balanza de pagos al lograr que las exportaciones superaran el valor de las importaciones. El surgimiento del mercantilismo puede asociarse como un ejemplo importante al descubrimiento de América con, el, con, con Cristóbal Colón en el año de 1492. Después pasamos al siglo XVIII en la Revolución Industrial, una de las revoluciones más importantes de todos los tiempos. Esto a mediados del siglo XVIII hasta 1870, con la Primera Guerra Mundial, se dio esta época de la Revolución Industrial, aunque el primer periodo comprende un fenómeno primordialmente británico donde fue su origen. Su éxito se propagó rápidamente por todo el continente europeo. A mediados de este siglo, la economía del antiguo régimen, siendo fundamentalmente agrícola y la producción de bienes y consumos artesanal, el trabajo artesanal apenas se había variado desde la baja de Edad Media, mientras que la agricultura y cuyos rudimentarios métodos no habían evolucionado, este es un dato muy importante, en los últimos 1500 años. O sea, fue una revolución que realmente partió la historia de la humanidad en un antes y un después.
Pero en las décadas siguientes, la aplicación de una serie de técnicas durante esta revolución industrial sustituyeron el trabajo manual por la máquina y la energía humana y animal por la animada a través de las máquinas de vapor. Esto aumentó considerablemente la capacidad de obtención y transformación de materias primas y de fabricación de toda clase de productos. Se implantó un nuevo sistema de producción durante esta revolución, con lo cual hubo grandes flujos migratorios de personas del campo a la ciudad y con ello también con consecuencias muy nefastas y muy negativas como la explotación laboral. Continuamos ya dentro de otra grande paso de la humanidad, es la globalización del siglo XXI. Ese es un proceso histórico donde se realiza una integración mundial entre los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. La disolución progresiva de fronteras económicas y comunicaciones ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes en términos que antiguamente resultaban muy difíciles y altamente costosos o inviables. El proceso de esta globalización del siglo XXI ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos, ha generado un gran impacto en aspectos económicos, principalmente en el comercio internacional, también como políticos y otros relevantes como los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología como en el día de hoy. La globalización del siglo XXI podemos destacar como las causas más inmediatas en mencionar, por ejemplo, son los cambios en la geopolítica internacional del siglo XX, el fin de la Guerra Fría, la consolidación del modelo capitalista, la necesidad de ampliar mercados económicos y la revolución en materias de telecomunicaciones e informática. También tenemos la liberación de los mercados capitalistas. Y las características más importantes de la globalización en este caso son las siguientes. Un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Aquí hablamos ya de las grandes potencias y de los países tercermundistas y sobre todo también países emergentes y demás. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones, muy importante, aquí juega un papel supremamente trascendental y relevante el comercio internacional y globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumismo. Esto quiere decir que tenemos la oportunidad ya de probar y no tener barreras para probar y consumir productos y servicios a nivel mundial, de todo el mundo, y conforma un modelo financiero a nivel mundial. Para dar un ejemplo, aquí podemos hablar sobre la principal divisa y la más importante para las negociaciones a nivel internacional, como es el dólar. Así que ya terminamos con esta línea de la economía internacional. Esperamos que haya sido de su agrado y les agradecemos por su atención. Muchas gracias.